Noviembre de 1892. Sierra Madre Occidental, norte del estado de Durango. Ese año el invierno no avisó, llegó temprano y con mala intención. Las primeras heladas cayeron antes de que muchos terminaran de rajar la leña y las lluvias tardías empaparon los caminos de tierra hasta volverlos intransitables. En las rancherías, dispersas entre pinos y encinos, todos sabían lo que eso significaba. Si no tenías suficiente leña seca antes de diciembre, el frío no iba a tener piedad. En San Isidro del Alto, un pequeño asentamiento serrano, sin más centro que una tienda comunal y una capilla de adobe, el sonido de las hachas llenaba el aire desde el amanecer. Los hombres trabajaban contra el tiempo, acumulando montones de troncos junto a las casas. 4 cargas grandes era el mínimo para pasar el invierno. 5, si las nevadas se alargaban. Pero había un problema del que nadie hablaba directamente. Un enemigo silencioso que no se veía hasta que ya era demasiado tarde. La humedad. La sierra no. Ofrecía un frío limpio y seco. Ofrecía lluvia fina que se colaba por todas partes, neblina espesa al amanecer, heladas nocturnas y deshielos al mediodía. La leña, aunque estuviera cubierta con lonas, techos improvisados o ramas de pino, terminaba absorbiendo agua. Y la leña mojada no calienta, humea, silba, consume más esfuerzo del que devuelve. La mayoría lo aceptaba como parte de la vida en el monte. Así es la sierra, decían. Se sufre y ya. Todos, menos Tomás Rentería. Tomás había llegado a San Isidro algunos años antes, después de retirarse del ejército por una herida mal curada en la pierna. No era un hombre de muchas palabras. Había aprendido a trabajar la madera en los cuarteles y a observar en silencio durante campañas que prefería no recordar. Con su esposa Elena y una hija pequeña, levantó una casa modesta de adobe reforzado, asentada sobre una ladera con ligera pendiente. La casa era sólida. El problema era el mismo que el de todos: la leña. Cada invierno, Tomás perdía horas separando troncos congelados, golpeándolos contra el suelo para romper el hielo, buscando piezas lo suficientemente secas como para prender el fogón. El humo llenaba la cocina, la chimenea se tapaba, la niña tosía por las noches, y aún así, el calor nunca duraba. En el verano de 1892, mientras los demás se concentraban en ampliar sus pilas de leña, Tomás tomó una decisión que nadie entendió. Iba a cavar un refugio subterráneo debajo de su casa. No para esconderse, no para almacenar maíz, sino para guardar la leña, protegida del clima. La primera vez que lo mencionó en la tienda comunal, las risas fueron inmediatas. ¿Debajo de tu casa? ¿Quieres que se te hunda el piso? Cuando se meta el agua, no vengas a llorar. Tomás no discutió, no levantó la voz, no intentó convencer a nadie. Simplemente comenzó a marcar el terreno junto al cimiento, midiendo con cuidado, clavando estacas, observando la pendiente natural del suelo. Algunos vecinos se detenían a mirar. Otros negaban con la cabeza. «Ese hombre está cavando su propia desgracia», decían. Elena no decía mucho. Observaba en silencio, con una mezcla de preocupación y confianza. Tomás nunca había sido impulsivo. Si hacía algo así, era porque estaba seguro. A finales de julio, la pala empezó a entrar en la tierra. Día tras día, Tomás sacaba cubetas de arcilla y piedra. El hueco crecía lentamente, y con cada palada, las burlas aumentaban. Nadie en San Isidro podía imaginar que ese hoyo, motivo de risas y advertencias, estaba a punto de convertirse en la diferencia entre pasar el invierno temblando o sobrevivirlo con el fuego encendido. Tomás Rentería no cavó a ciegas ni movido por un impulso.
Cada palada que daba en aquel verano de 1892 respondía a una idea clara que había madurado durante años de observar el comportamiento del frío, del agua y de la madera en la sierra. Mientras sus vecinos levantaban montones cada vez más altos de leña al aire libre, él trabajaba hacia abajo, buscando estabilidad donde otros solo veían riesgo. El sitio elegido no fue al centro de la casa, como muchos exageraban al contar la historia, sino ligeramente desplazado del cimiento principal. Tomás sabía que tocar directamente la base de los muros era una invitación al desastre. Por eso dejó un margen de casi medio metro entre la estructura de la vivienda y el nuevo espacio subterráneo. La casa descansaba sobre terreno firme. El refugio sería una cavidad independiente, aunque conectada. A medida que avanzaba la excavación, la tierra cambiaba de textura. Primero arcilla blanda, luego capas más densas y finalmente piedra compacta. Tomás separaba el material con paciencia, usando lo que servía y apartando lo que no. Las piedras más planas las guardaba para los muros. Los troncos rectos de pino que había cortado semanas antes se convertían en vigas de refuerzo. No había planos en papel, pero sí un orden preciso en su cabeza. El fondo del refugio fue lo primero que terminó. En lugar de dejar tierra expuesta, colocó una capa gruesa de grava sobre arcilla bien compactada. Ese detalle, aparentemente simple, era el corazón del sistema. Cualquier humedad que bajara por el suelo no se acumularía. Se filtraría y seguiría su camino pendiente abajo, lejos de la casa. Las paredes las levantó combinando piedra acomodada en seco en la parte baja y vigas de madera en la parte superior. No selló todo por completo. Dejó pequeños espacios estratégicos para permitir que el aire circulara. 2 aberturas, estrechas, colocadas en lados opuestos y ligeramente inclinadas, funcionarían como respiraderos. Eran demasiado angostas para que entrara lluvia, nieve o animales, pero suficientes para que la humedad escapara. Cuando el hueco empezó a tomar forma, las críticas se volvieron más duras. «Eso se va a llenar de agua en la primera tormenta», decían. «El frío se te va a meter directo por el piso. Estás debilitando tu propia casa». Tomás seguía trabajando sin responder. Sabía que explicar principios de drenaje, temperatura del subsuelo o circulación de aire no iba a cambiar la opinión de nadie. En la sierra, las ideas nuevas no se aceptaban con palabras, sino con resultados. La conexión con la casa fue lo último que hizo, y también lo que más sorprendió. En la cocina, levantó cuidadosamente algunas tablas del piso y construyó una trampilla sólida, bien ajustada, con una tapa gruesa. Cuando estaba cerrada, no dejaba pasar aire frío ni humedad. Cuando se abría, permitía bajar por una pequeña escalera directamente al refugio. Además, cavó un túnel exterior con ligera inclinación descendente que salía a unos metros cuesta abajo de la casa. Por ahí podría cargar la leña sin ensuciar el interior, incluso en plena lluvia o con nieve hasta las rodillas. Colocó una puerta baja de madera pesada, orientada de manera que el viento dominante no empujara la nieve hacia adentro. A finales de septiembre, el refugio estaba terminado. Medía poco más de 2 metros de ancho, casi 4 de largo, y lo suficiente de alto para moverse con comodidad en el centro. No era un espacio bonito, era práctico, seco, silencioso. Tomás empezó a llenarlo con leña perfectamente rajada, tronco por tronco, apilados con cuidado, dejando espacios para que el aire circulara. Mientras tanto, el pueblo observaba. Las risas ya no eran tan abiertas, habían sido reemplazadas por miradas largas y comentarios en voz baja. Nadie decía que Tomás tuviera razón, pero todos esperaban lo mismo, que el invierno demostrara de nuevo, una vez por todas, si aquel hoyo era una genialidad o un error que pagaría caro.
El invierno no tardó en hacer sentir su presencia. A finales de noviembre de 1892, las lluvias comenzaron a caer sin aviso, persistentes y frías, empapando los caminos y oscureciendo la madera recién cortada. Durante el día, la neblina se aferraba a las copas de los pinos. Por la noche, el termómetro descendía con rapidez y la humedad se convertía en escarcha. Era el tipo de clima que más temían los serranos, porque no mataba de golpe, sino por desgaste. Las pilas de leña alrededor de San Isidro del Alto empezaron a cambiar de aspecto. Los troncos, que semanas antes sonaban huecos al golpearse entre sí, ahora producían un sonido apagado, pesado. Las lonas se hundían bajo el peso del agua acumulada, y por más que las ajustaran con piedras, el líquido siempre encontraba la forma de colarse. Cuando llegaron las primeras nevadas, la humedad ya estaba atrapada dentro de la madera. Tomás Rentería observaba y todo desde su casa sin decir nada. Cada tarde bajaba por la trampilla de la cocina, revisaba la leña almacenada y volvía a subir con un par de troncos bajo el brazo. Estaban secos, ligeros, con ese aroma limpio que solo tiene la madera bien curada. Elena los colocaba junto al fogón y los encendía con facilidad. El fuego prendía rápido y se mantenía estable durante horas. En las casas vecinas, la escena era muy distinta. Para mediados de diciembre, el frío se volvió más agresivo. Las temperaturas nocturnas bajaron por debajo de cero de forma constante. La nieve caía en capas gruesas que durante el día se derretían ligeramente y por la noche se congelaban de nuevo, formando una costra dura que atrapaba todo debajo. Las pilas de leña quedaron convertidas en bloques compactos de madera y hielo. Los hombres salían al amanecer con mazos y palancas, golpeando troncos congelados para separar lo suficiente como para encender el fuego. Muchos regresaban a la casa con las manos entumidas y apenas un par de piezas utilizables. El humo espeso llenaba las cocinas. Las chimeneas se tapaban con creosota. Los niños tosían. Las mujeres abrían puertas y ventanas en pleno frío para poder respirar. En la casa de Tomás, el ambiente era distinto. El calor se mantenía constante, no había humo acumulado ni chisporroteo húmedo en el fogón. La leña del refugio subterráneo ardía de manera limpia, produciendo brasas duraderas. Por las noches, Tomás cargaba el fuego antes de dormir y por la mañana, todavía, encontraba carbón encendido. La verdadera prueba llegó en enero de 1893. Una tormenta se abatió sobre la sierra durante 4 días seguidos. La nieve cayó sin descanso, impulsada por un viento que se colaba por cualquier rendija. Los caminos desaparecieron. Las cercas quedaron enterradas. En algunos puntos, los ventisqueros alcanzaron más de 2 metros de altura. Cuando la tormenta cesó, el frío se volvió brutal. El aire descendió de las cumbres y las temperaturas cayeron en picada. La nieve húmeda se congeló de golpe, sellando la humedad dentro de la madera expuesta. En San Isidro, varias familias comenzaron a quemar muebles viejos, tablas de cercas y cualquier cosa que pudiera prender. Tomás abrió la trampilla de su cocina, bajó al refugio con una lámpara de aceite y cortó un par de troncos más. La leña estaba exactamente igual que semanas antes, seca, firme, intacta. No había charcos, ni barro, ni olor a humedad. El suelo de grava había absorbido y desviado cualquier rastro de agua. Las paredes estaban frías al tacto pero secas. Subió con la leña, encendió el fogón y en minutos la casa volvió a llenarse de calor. Elena lo observó en silencio mientras acomodaba a la niña junto al fuego. Afuera, el viento seguía azotando la sierra. Adentro, el invierno parecía no existir. Fue entonces cuando los vecinos comenzaron a notar la diferencia. No era solo que la casa de Tomás estuviera más cálida,
era que, mientras los demás racionaban sus últimas reservas, él seguía sacando leña como si el invierno no lo afectara. Nadie se reía ya. Las miradas cambiaron. Las preguntas empezaron a formarse, aunque todavía no se decían en voz alta. El invierno había hablado, y por primera vez parecía que alguien le estaba ganando la partida. Para mediados de febrero de 1893, el invierno había desgastado a todos por igual, menos a uno. En San Isidro del Alto, el cansancio ya no se ocultaba. Los rostros estaban más delgados, las manos agrietadas por el frío y el humo constante, y las conversaciones giraban siempre alrededor del mismo tema, la leña que ya no alcanzaba. Las pilas exteriores habían disminuido de forma alarmante. Muchos troncos, aún antes de ser quemados, estaban tan húmedos que apenas servían para mantener una llama débil. Cada fuego requería más madera para producir menos calor. Era una derrota silenciosa, repetida día tras día. En la casa de Tomás Rentería, la situación era distinta, y ya nadie podía fingir que no lo notaba. Mientras algunos hogares habían consumido casi toda su reserva, Tomás llevaba menos de la mitad. No era un milagro ni suerte, era eficiencia. La leña seca rendía más, ardía mejor y entregaba calor real en lugar de humo y vapor. Cada tronco que salía del refugio subterráneo producía un fuego limpio y estable, sin sofocar el fogón ni ennegrecer las paredes. Un maestro rural que recorría la zona para evaluar el estado de las familias pasó una tarde por varias casas del poblado. Llevaba consigo un termómetro de mercurio, poco común en esos lugares, y por simple curiosidad empezó a tomar lecturas. En casas con el fogón encendido desde temprano, la temperatura interior apenas superaba los 15 grados. En la casa de Tomás, con un fuego moderado, el termómetro marcó casi 10 grados más. La diferencia no era menor. 10 grados significaban dormir sin temblores, mantener el agua líquida durante la noche, evitar que la humedad se condensara en las paredes. Significaban salud. La noticia corrió rápido. Lo que antes eran burlas se transformó en murmullos y luego en visitas casuales. Vecinos que pasaban a saludar, a pedir prestada una herramienta, a observar sin decir demasiado. Algunos miraban el piso de la cocina con atención. Otros seguían el movimiento de Tomás cuando levantaba la trampilla. Finalmente llegaron las preguntas. ¿No se te ha metido el agua con el deshielo? ¿No se humedece la madera ahí abajo? ¿Y el frío del suelo? Tomás no se molestó en discutir. Abrió la trampilla y los invitó a mirar. Bajaron uno por uno, con cautela, esperando encontrar barro, humedad o grietas. No encontraron nada de eso. El suelo estaba seco, la leña firme, el aire fresco, pero no húmedo. Explicó lo justo. La grava drenaba el agua. La pendiente natural alejaba la humedad. El aire circulaba sin dejar entrar lluvia ni nieve. El suelo, a esa profundidad, mantenía una temperatura estable que evitaba tanto la congelación como la condensación. No hablaba como maestro, hablaba como alguien que había probado algo y había funcionado. Para finales de febrero, la diferencia en consumo ya era imposible de ignorar. Mientras varias familias habían quemado casi 5 cargas de leña, Tomás no había llegado ni a 2. No solo había ahorrado madera, había conservado fuerzas, tiempo y salud. Incluso el deshielo que muchos temían no trajo problemas. Cuando los días comenzaron a templarse y la nieve se convirtió en agua, el refugio subterráneo siguió seco. El sistema de drenaje funcionó exactamente como Tomás había previsto. El agua bajaba, se filtraba y desaparecía ladera abajo sin tocar la casa. Una tarde, uno de los hombres que más se había burlado al principio bajó al refugio, miró alrededor en silencio y asintió despacio. No pidió disculpas,
No hacía falta. Los hechos hablaban por sí solos. En San Isidro del Alto, algo había cambiado. Ya no se trataba de un hoyo extraño bajo una casa. Se trataba de una solución real, probada por el invierno más duro que muchos recordaban, y todos sabían que, a partir de ese momento, las cosas no volverían a hacerse de la misma manera. La primavera llegó a la Sierra Madre Occidental sin ceremonias. No hubo un día exacto en que el invierno se retirara, solo una sucesión lenta de mañanas menos frías y tardes donde la nieve comenzaba a ceder terreno a la tierra oscura. En San Isidro del Alto, el deshielo convirtió los senderos en lodo espeso y los arroyos crecieron con una fuerza que recordaba a todos lo frágil que era vivir en la montaña. Muchos temían que ese fuera el momento en que el refugio subterráneo de Tomás Rentería demostrara sus fallas. Durante meses habían advertido que el verdadero peligro no era la nieve, sino el agua. El suelo saturado, decían, terminaría por ceder. El hueco bajo la casa se llenaría y con él vendrían los daños. Pero no ocurrió. Tomás levantó la trampilla en los primeros días de marzo, cuando la nieve comenzaba a derretirse con rapidez y el interior del refugio seguía seco. La grava cumplía su función, guiando el agua hacia abajo. Las paredes se mantenían firmes, la leña restante estaba intacta, como si el invierno no hubiera pasado por allí. La noticia se extendió sin necesidad de palabras grandilocuentes. Bastó con que algunos vecinos bajaran, miraran y volvieran a subir en silencio. En la sierra, ese silencio valía más que cualquier elogio. Con el paso de las semanas, comenzaron las visitas con otra intención. Ya no eran miradas curiosas, sino preguntas concretas. ¿Cuánta pendiente debía tener el túnel? ¿Qué tamaño era suficiente para el respiradero? ¿Cuánta distancia dejar entre el refugio y los cimientos de la casa? Tomás respondía sin prisa, mostrando lo que había hecho, explicando solo lo necesario. No se convirtió en líder ni en maestro. Siguió siendo el mismo hombre reservado, pero su casa se volvió un punto de referencia. El primero en imitarlo fue un vecino cuyo invierno había sido especialmente duro. Cavó un refugio más pequeño, apenas lo suficiente para 2 cargas de leña, luego otro y otro más. Algunos adaptaron la idea: refugios semienterrados, cámaras externas pegadas a la casa, túneles más cortos. No todos copiaron el diseño exacto, pero todos conservaron el principio esencial: tierra, drenaje y aire seco. Al año siguiente, el invierno volvió. No tan severo, pero lo bastante frío como para poner a prueba a los nuevos refugios, y funcionaron. Las casas se mantuvieron más cálidas, el consumo de leña bajó, el humo en el poblado disminuyó de forma notable, las noches fueron más tranquilas. Con el tiempo, el cambio se volvió visible incluso para quienes nunca cavaron. Menos enfermedades respiratorias, menos chimeneas obstruidas, menos jornadas perdidas separando leña congelada. El invierno seguía siendo duro, pero ya no era un enemigo invencible. Tomás nunca buscó reconocimiento. Cuando alguien le decía que su idea había salvado el invierno, él se limitaba a asentir. Para él no había hecho nada extraordinario. Solo había observado un problema y aplicado una solución simple, usando lo que la tierra ofrecía. Años después, cuando nuevos pobladores llegaron a la sierra, les sorprendía ver trampillas en cocinas y pequeños túneles junto a las casas. Para los habitantes de San Isidro ya era algo normal. Así se guardaba la leña, así se sobrevivía al frío. El refugio subterráneo que había provocado risas terminó convirtiéndose en costumbre. No porque fuera ingenioso, sino porque funcionaba. Y esa fue la lección que quedó cuando el frío se fue. En la montaña no gana el que se burla primero ni el que grita más fuerte. Gana el que entiende el terreno, respeta sus reglas y se atreve a pensar distinto cuando todos repiten lo mismo.
El invierno siempre vuelve, pero en San Isidro del Alto ya no vuelve a ganar tan fácil.